Amén. Bueno, el Rúa de Dios. Me siento como si me hubieran invitado a los premios Grammy y me dijeran, tenés que presentar al Espíritu Santo. Así me siento, así me preparé. Ha sido un tiempo muy especial donde hay algo que lo guardo para mí de estos días, donde me tuvo días con un solo pasaje, llorando en su presencia, porque verlo como ese Rúa de Dios, el Dios Neuma, como lo dice el griego, pero es el Rúa, como lo dice en hebreo. Ese aliento que dio vida, que en Salmos nos dice, tú envías tu Rúa, ellos son creados y tú renuevas la faz de la tierra. Ese es el Rúa de Dios, ese es su Espíritu Santo, su aliento. Y como te digo, hay algo que guardo para mí y que fue quedarme en Génesis 1 y ver la danza de la Trinidad desde el principio al fin. Es glorioso, hermanos. Yo te animo que profundices. No te quedes con lo que hasta acá sabes. Hay más. Quisiera que comencemos con esta declaración que dice, después de esto, al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos salterios, panderos, flautas, arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hermano, este versículo es el inicio de esto como una declaración, como la declaración de lo que Dios quiere hacer. Esto se lo dijo Samuel a Saúl y era algo que él tenía que hacer y vivir por él mismo. Sí hay profetas acá, ¿no? Sí vivimos un tiempo de salterio y arpa. Y sí también seremos mudados. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Amén. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Serás mudado. Iglesia, serás mudada. Bien. Desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, por favor, la diapositiva siguiente, vemos símbolos, ¿sí?, que representan al Espíritu de Dios. Cada uno nos revela alguna característica en particular, ¿sí?, de su carácter o de su obra en la iglesia o en los hijos de Dios. Es así. Y vemos a esa paloma, vemos el fuego, vemos el agua. Esas gotitas las vamos a usar para el agua, para el aceite y para el vino. Y ese viento recio que también es viento. Y también silbido apacible. Es así, es así. En distintas maneras se ha presentado el Espíritu Santo de Dios. Y déjame decirte que estas maneras en las que Él se ha presentado fueron experiencias que vivieron aquellos que sintieron al Espíritu Santo y que fue algo que marcó sus vidas, ¿sí? Algunos coincidirán que algunos de esos símbolos son con los que en algún momento alguno de ellos sentiste así, ¿sí? O manifestaciones del Espíritu como el aceite, ¿sí? Y más también, ¿sí? Pero hoy anhelo, ¿sí?, que podamos profundizar. Te voy a hablar de uno solo, que es el de la paloma,
De los demás, me encantaría que en casa, en la semana, vos puedas buscar el versículo donde se presenta como fuego, donde se presenta como agua, donde se presenta como el aceite, donde se presenta como... El pastor ha hablado, la escuela bíblica nos ha enseñado de esto, pero también vos lo podés hacer en casa, buscar y profundizar. Yo te voy a hablar de uno solo, que es el de la paloma, ¿sí? Para luego profundizar en el que deseo profundizar hoy, que es en el de íntimos por siempre. Si hasta acá te preguntabas qué significaba es ahí, es íntimos por siempre. Así es como el Espíritu Santo quiere esta relación con los hijos de Dios, ¿sí? La paloma en Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta imagen que nos muestra a Jesús siendo tan humilde para decir: yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para lo que viene después. Y no antes comenzar su ministerio, ¿sí? Y ahí nos habla que el Espíritu Santo vino en forma como paloma. Si bien fue corporal, por eso marqué las dos, fue corporal, o sea que lo vieron como descender como paloma sobre su hombro, pero también dice como paloma. ¿Y por qué quiero marcar o intensificar esto como paloma? Porque como te decía, cada símbolo ha sido una experiencia que cada hijo de Dios, ¿sí?, en la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, inclusive el mismo Jesús, vivió una experiencia con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero en esto de cómo no es solo paloma, ¿sí? En esto de cómo, ¿sí?, no es solo un viento recio, ¿sí? Hay más, ¿sí? El Espíritu Santo anhela amigos, anhela íntimos para viajar juntos en este viaje. Pudiendo hacer todo solo, elige viajar junto con los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento como los ungidos y en el Nuevo Testamento con Jesús. Por eso elegí este pasaje que me encanta, porque Jesús viene a marcar una nueva manera que era hacia todos. Cuando Él se fuera, cuando Él cumpliera su plan aquí en la tierra, el Espíritu Santo vendría. Ese les conviene vendría. Y sería sobre toda carne, o sobre todo aquel que diga: quiero ser lleno de ese Espíritu Santo. Quiero que Jesús sea mi Señor y Salvador. ¿Sí? Pero convengamos que esto muchas veces, ser amigos íntimos y viajar juntos con el Espíritu Santo, se vuelve casi una guerra espiritual, ¿sí? ¿Por qué una guerra espiritual? Si somos vulnerables y contamos, no es que a veces podemos vivir en un domingo algo glorioso y tremendo, como viento recio, como aceite en nuestras manos, pero luego llego a casa y comienza la batalla por ser un íntimo de Dios, sin contar la batalla que comenzamos muchas veces con el afuera, ¿sí? Con que el afuera no nos contamine, y sin contar que muchas veces Satanás no se disfraza de Satanás como lo muestran los dibujitos y que sea tan fácil para reconocerlo como para decir: ahí está Satanás. Muchas veces se disfraza de ángel de luz
Y es ahí donde las cosas se ponen más difíciles y se vuelve una guerra espiritual para nosotros. Vos y yo somos templo del Espíritu Santo. Y es necesario entender, ¿sí?, que debo mirar y cuidar de ese templo. Ese versículo muchas veces se utiliza para decir, hey, estás cuidando tu cuerpo, tu salud física. Pero a mí me encanta ver este versículo también como ese Jesús que entró con un látigo al templo y dijo, esta es casa de oración, y se ha convertido en una cueva de ladrones. Y es necesario que como sus hijos tengamos ese entendimiento de que el Espíritu Santo escudriñe mi vida para decir, hey, ¿qué está pasando con este templo que debe ser casa de oración? ¿Qué está pasando con mi vida? Que está llena de un entendimiento que a veces no se deja renovar, un entendimiento que se vuelve hostil para que la presencia de Dios pueda fluir, para que los ambientes de fe puedan suceder. Necesito esa fe, pero a veces mi espíritu comienza una guerra y se vuelve hostil para que el Espíritu Santo pueda obrar en mi vida. A veces le ponemos más fe a nuestro entendimiento humano, a lo que mi entendimiento cree o entiende, antes que lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. En Hechos 10:15, no está, chicos, no se preocupen, el Señor habla con Pedro y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Otras versiones dicen, no lo llames tú inmundo. A veces mi entendimiento quiere ser tan orgulloso y decir, no, esto no es así. Que nuestro entendimiento sea así como fue Gamaliel, ¡ey! No sea que estemos contendiendo contra la obra de Dios. Que tengamos, que dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Que mi entendimiento pase por el fuego de su Espíritu Santo. Y diga, hey, esto que estoy entendiendo, o esto que aprendí, o esto que pensé siempre, ¿es así? Y quiero decirte que tal vez suceda que se chamusque todo el entendimiento en el fuego. Pero es lo más lindo que nos puede pasar, porque es comenzar de nuevo y Él te dice, yo te enseño, si yo soy el que te lleva a toda verdad. Decile a tu yo mismo. Sí, sé que muchos tienen en su contacto de WhatsApp un yo mismo, así que si lo quieren escribir, escríbanlo ahí. Decile a tu yo mismo, siempre seguiré aprendiendo. Déjate renovar, no te conformes. Es necesario que nos rindamos como vasijas vacías. Elías le dijo a la viuda, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Esa era la condición, no pocas, vacías. Esa es la condición para que Él lo llene todo. Esa es la condición que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios, el Rúa de Dios necesita para llenar toda tu vida. No hay más. No hay más. Y en esa condición necesitamos también entender que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Por eso te decía lo de los símbolos. Puede ser una experiencia, pero la batalla que vas a ganar día a día te va a llevar a conocer la persona
del Espíritu Santo de Dios. Esa persona que intercede con oración, esa persona que consuela, que aconseja, nos confirma como hijos, nos guía, nos enseña, nos lleva a santidad, nos convence. Nos convence de justicia, de pecado, nos convence. Pudiendo decir, hacelo así, elige convencerte. La persona del Espíritu Santo está buscando amigos. Nos hace caminar con hambre de descubrir y aprender más de su persona. Y nos hace caminar, Él quiere que caminemos juntos, conscientes de esa realidad, de no lo sé todo, y eso es ser una vasija vacía. A veces nosotros, nuestro entendimiento no renovado nos puede llevar a usarlo hacia mi conveniencia o mi necesidad. Cuando yo lo veo no como una persona, sino como una fuente de poder. Y te voy a mostrar una imagen que para mí, bueno, esta semana los fans de Messi saben lo que significa, los fans de Marvel también. A veces podemos caer en ese error de entendimiento o verlo, el error es que sea solo una fuente de poder. Casi como si me agarrara la corriente y me diera corriente y agarro a otro y le da corriente al otro. Y entiendo que el Espíritu Santo puede activarse de esa manera. O como que el martillo de Thor, que lo agarro, tengo el poder y ¡pum!, le doy un martillazo a algo o a alguien. Creo que a Moisés le pasó un poco eso. Pero fuera de esto, el decir, cuando yo lo veo así, puedo llegar a abusar de Él, diciendo, tenés que hacer, es ahora, Espíritu Santo, hace esto. Y yo quererlo mandar. Si yo lo veo como una persona que siente, que te conoce, que te ama, que clama y ruega por su iglesia, no me atrevería a esto. O a vivir una vida tan chata como que solamente me conecto una vez a la semana a la corriente de su Espíritu Santo. Cuando puedo vivir una intimidad con Él, cuando puedo vivir como amigo de Él, cuando Él me elige como amiga y yo lo elijo como fuente de poder. Hechos 2 nos relata lo que vivieron los discípulos. Ese de repente para ellos, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Hasta acá no eran las lenguas de las que habla después como don de lenguas, sino eran otros idiomas, pero no dejaba de ser sobrenatural, porque era algo que ellos no sabían y era el Espíritu Santo el que le estaba haciendo hablar en ese otro idioma. ¿Sí? Viento recio, lenguas de fuego sobre su cabeza, hablar en otros idiomas. Más adelante dice, Pedro hablando con denuedo, o sea, se ve que hasta su prédica tocó. Ya dejó de predicar como predicaba tal vez. ¡Wow! Cuando el Ruaj de Dios toca, nada vuelve a ser igual. Pero ellos no se quedaron solo con esto. Y tampoco enseñaron solo esto. No dijeron solo, sí, si es como viento recio, si es como... No, se sumergieron a la presencia del Espíritu Santo para vivir la plenitud de su llenura, para vivir
en el día a día la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese les conviene que Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. Había llegado y comenzaban a entender el les conviene. Ese clamor de Jesús, Jesús clamando y diciéndole antes de irse, Padre, envía un consejero. Padre, que no queden huérfanos. Y llegó el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para vos, para ellos, para las generaciones que vienen. Y hasta que Él venga, veremos esto. ¿Estás dispuesto a esa plenitud? ¿Estás listo para decir si hasta acá fue una fuente de poder? Hoy quiero que seas mi amigo. Hace unos miércoles atrás, cuando ya Gabino había soltado la palabra del mes, un miércoles, yo ya, y me veo en la lista que me toca compartir, empecé a orar. Y bueno, ¿y qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a decir? ¿Y qué voy a predicar? Y en eso fue algo muy fuerte, porque el Espíritu Santo me permitió como escuchar como si fuera una oración de Él. Hay muchos que quieren ese poder fluyendo en sus vidas, pero no quieren ser mis amigos. Para mí fue muy fuerte, hermanos, porque fue como permitirme entrar a la habitación del Espíritu Santo y escuchar lo que Él le decía al Padre. Y me dolió porque en esto no estoy hablando de nueva vida, hablo de su amada. El Espíritu Santo está cumpliendo con el kairos de Dios, de Joel 2. Pero Él quiere algo más. No solo un avivamiento. Quiere una amada a la que viene a buscar Jesús, que se deja preparar por Él, que se deja guiar, que se deja enseñar, que se deja ir a toda verdad, que se deja que su entendimiento sea renovado. Esa amada es la que viene a buscar. Y el Espíritu Santo quiere ser amigo de cada uno de los hijos de Dios e hijas. ¿Sí? Es necesario hacerle espacio a esta amistad con el Espíritu Santo. Es necesario. Hermanos, la hora está avanzada. Vemos una sociedad que gime con dolor, porque no sabe qué busca y no se da cuenta que su vacío tiene forma de Dios. Pero ¿saben una cosa? Desde el principio del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios siempre ha dado la misma respuesta. Hijos llenos del Espíritu Santo para todo quebranto de la humanidad. Es lo único que necesitamos. Eso basta. Eso es lo que basta para su iglesia, para sus hijos, para el cuerpo de Dios. Números 11 nos relata la respuesta de Dios a los conflictos de la humanidad, levantar hijos llenos del Espíritu Santo. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Moisés orando delante de Dios. Me es una carga demasiado pesada. El Señor le dijo a Moisés, junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti
y lo pondré en ellos. Y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo. Wow. Hechos 6. La que sigue. Bien, lo leo acá, sí. Bien. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatemos la proclamación de las palabras de Dios por atender a las mesas. Desatendamos, la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. ¿Puedes ver la respuesta de Dios? La respuesta de Dios para el clamor y el dolor y los problemas. Son líderes, son hijos de Dios, es una iglesia, es el cuerpo de Cristo, porque ya no sería uno solo, sino que serían un cuerpo lleno del Espíritu Santo. Es necesario que querramos caminar en esa llenura. Los hijos llenos del Espíritu Santo son la clave para libertar la opresión y cumplir con el propósito de tu vida. ¿Querés saber dónde está tu para en esta vida? ¿Para qué viví? ¿Para qué llegué a esta tierra? Viene después de la llenura del Espíritu Santo. Es así. Y si lo buscas en la palabra, el Señor Jesús no comenzó su ministerio hasta que no fue lleno del Espíritu Santo. Se despojó de su divinidad para enseñarnos y modelarnos cómo es que un hijo de Dios debe vivir y caminar. ¿Sí? Ser la iglesia amiga del Espíritu Santo es todo la plenitud que estás buscando. La plenitud es estar llenos de Él, ¿sí? Pero quiero que veamos Hechos 8, y ya con esto ya vamos a ir próximamente cerrando. Quiero que veamos una historia que ese miércoles que entendí esto, que pude escuchar esto de parte del Señor, del Espíritu Santo, fue fuerte y automáticamente recordé esta historia. Hechos 8 nos cuenta, ¿sí?, que en ese tiempo en Samaria, ¿sí?, ya los discípulos se habían esparcido y en Samaria había ido Felipe, ¿sí? Y quiero contarles que cómo viene esto, un poco lo resumí, vos lees todo Hechos 8, ¿sí? En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí Felipe había hecho casi como una gran campaña y estaban pasando cosas tremendas. Había gente que era sana, había gente que estaba siendo, tocada por el Señor y a su vez decidiendo por Cristo y siendo bautizado en aguas, ¿sí? Así como lo hacía Juan el Bautista, ¿sí? Sigo. A ver, voy a leer de ahí porque me hago la que leo y no veo mucho sin mis lentes. Déjenme tener este poder. Cuando Simón vino, que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, le ofreció dinero para comprar ese poder. Acá aparece un personaje llamado Simón el Mago, que anteriormente, en su vida anterior, él era un mago de gran poder y que era muy reconocido en Samaria y la gente estaba muy maravillada con él. ¿Qué pasó? Cuando llega
Juan y Pedro a Samaria, ellos habían sido enviados, se dan cuenta de que habían sido bautizados muchos por aguas, pero no por el Espíritu Santo. Entonces ellos empiezan a imponer las manos, la gente empieza a ser llena del Espíritu Santo. Sin duda vemos que hubo manifestación de esto con poder, ¿sí? ¿Y qué se le ocurrió a Simón? Dijo, les voy a ofrecer dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo, por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Él exclamó, oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Wow. La verdad que si yo ya los hubiera visto a Pedro y a Juan así, ni se me hubiera pasado por la cabeza decir, véndanme el poder. Pero este Simón se ve que se desbordó su envidia, su avaricia. ¿Qué habrá pensado que podría hacer si él tenía eso? Estoy seguro que tal vez querría lucrar con el poder de Dios. No lo quiero juzgar, pero más o menos por la historia me hace pensar que esto podría pasar. Pero a su vez, también lo miro con misericordia. ¿Saben por qué? Porque también lo entiendo. Es más fácil comprar ese poder que vivir en una intimidad con el Espíritu Santo. Sería más fácil, pero te perderías la oportunidad de sumergirte en una vida de aventuras, de restauración, de sanidad en tu vida, y que esa llenura haga lo mismo que hizo con Pedro. ¿Saben? Yo siento que es hasta profético que se llame igual que como se llamaba Pedro antes. Ese espejo que a veces se presenta delante nuestro, ¿no? Lo que yo era antes. Ese antes de que el Espíritu Santo consumiera toda mi vida. No hago de esto una doctrina, no, es un pensamiento, ¿sí? Me llama mucho la atención que se llame igual. Pedro ya no era el mismo. Lo podemos ver hasta en su forma de hablar. Ese discernimiento lo sacó de taquito. ¡Ey, acá le falta la llenura del Espíritu Santo! Vamos a imponer mano y listo. Y a su vez discernió su corazón. Ese es el Espíritu Santo diciéndole, hey, mirá, fíjate. Nuestro entendimiento necesita ser mudado. Necesita volver a ser una vasija vacía para dejarnos llenar. No podemos pensar que tan solo una experiencia es todo el Espíritu Santo. Hay más, hay más, hay más, iglesia, hay más, y cuando crees que ya lo sabes todo, estás en el lugar equivocado. Tenés que decir, quiero ser una vasija vacía, vuélveme a llenar, porque sé que hay más. Tu profundidad es como el mar. Te has puesto frente al mar y has visto que parece que no acaba, y esa inmensidad llena tu corazón hasta de angustia, decir,
ay, no se termina. Ay, ¿qué pasa si viene con toda su fuerza sobre mí? Esa inmensidad nos habla de nuestro Dios, el creador de ese mar. Y que también en su creación refleja sus características. Si crees que la primera ola, como vimos ayer, que has vivido con el Espíritu Santo, lo fue todo. Hoy te digo, hermano, con todo el amor estás equivocado, porque hay más. Hay más para sus hijos, hay más. Y solo quiere vasijas vacías. Vasijas que estén dispuestos a vaciarse, a decir: todo lo que pensé que sabía, no sé nada. No sé nada. No sé nada y te necesito. No sé nada y quiero más de vos. Quiero esa intimidad. Quiero vivir en una vida de intimidad y amistad con vos. Espíritu Santo, yo quiero responder a esa oración donde me decís: hija, yo estoy feliz de que quieras ser mi amiga, de que estés acá por ser mi amiga, no esperando que yo haga nada. Aunque como es Él, lleno de dádivas y de regalos para tu vida, sin duda verás manifestaciones, dones sobre tu vida, lo conocerás en más profundidad y te enamorarás de Él, estoy segura. Pero es necesario que te pongas a su lado y le digas: no importa si hoy no haces nada. Que tengamos ese espíritu como el de Caleb y Josué. Ellos esperaron 40 años por lo que Dios le había dicho. ¿Cómo hicieron? Siempre me pregunto. Para saber de que un día eso iba a pasar. Pero esperaron en 40 años. Esperaron. Yo creo que en el primer año donde me siento al lado del Espíritu Santo y veo que no pasa nada. En el primer año creo que soy generosa conmigo. En el segundo día ya empiezo: ¡hey! ¿Qué pasa? Decime algo. Y créeme que estoy segura que Él quiere hablarte. Estamos en tiempos donde Él está desesperado porque sus amigos sepan cómo lo fue Abraham para Dios. ¿Acaso le ocultaré algo?, dijo Dios, a mi amigo Abraham. Y lo mismo es el Espíritu Santo con vos y conmigo, hermano. Amada casa, estamos mudándonos a una relación de profundidad con el Espíritu Santo. Amén. Y está habilitado el altar de Dios para que puedas pasar. Yo no sé lo que el Espíritu Santo te esté hablando hoy. Si te está diciendo: preséntate como una vasija vacía y te llenaré de nuevo. Si te está diciendo: es necesario vaciarte de lo que estás lleno. Hacete esta pregunta: ¿de qué estás lleno? Si hay deseos de la carne, si hay vergüenza de decir: ¿quién soy yo para que tú hagas algo en mí? Si hay angustia, si hay dolor, el Espíritu Santo hoy quiere llenar tu vida. El Espíritu Santo quiere llenar todo y quiere hacer esa marca como la hizo con los discípulos. Ese fuego que consumió sus vidas y hizo un antes y un después. ¿De qué está lleno el templo de Dios, tu cuerpo? ¿De qué está lleno? Tal vez tradiciones, como le dijo a Pedro: no llames inmundo a aquello que yo ya santifiqué.
Tal vez envidia, como le pasó a Simón. Quiero lo que tiene el otro. Yo quiero que me uses así, Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Si yo oro, si yo te busco, ¿por qué no me usás así? El día que me uses así, muchos sabrán lo que tú haces por mí, porque Simón le dijo, y yo voy a imponer manos como lo hicieron ustedes. No está mal ser vulnerables, porque Dios conoce nuestros corazones. Es mejor que sea hoy el día donde podamos rendir hasta esos deseos ocultos en nuestro corazón, para que Él lo llene todo en todo. De eso se trata, ser vasijas vacías. Pero tal vez quieras venir corriendo al altar diciéndole: estoy dispuesto a pelear la batalla de cada día, Espíritu Santo. Esa batalla que me dice, seguí como estás, que está bien. Estoy dispuesto a pelear la batalla que me hará ser un íntimo tuyo. Esa batalla con cosas que parecen buenas. Quédate viendo una serie, pero son malas. Cuando eso se vuelve el todo de tu día y no hay nada para Él. Y ni siquiera 10 minutos reservaste para Él. El Espíritu Santo hoy quiere consumir todo ídolo que hoy esté en la posición de su lugar. Todos esos amores que se vuelven mayores y están ocupando el lugar de Dios, del Espíritu Santo. Es hoy, iglesia, es hoy. Hay llenura de su Espíritu Santo y manifestaciones para ti. Mientras los chicos van ministrando, unite en oración, unite en clamor y escucha qué te está diciendo el Espíritu Santo a vos. Que nada te distraiga, cerrá tus ojos si tenés que cerrarlos. Vamos a orar en este tiempo. El Espíritu Santo está queriendo llenar a su casa. El Espíritu Santo quiere llenar su casa. Espíritu Santo, hoy somos esas vasijas vacías. Somos esas vasijas vacías que se presentan delante tuyo. Desechamos todo, aún aquello bueno que hemos aprendido, porque sabemos que en vos siempre hay más. Espíritu Santo, vos nos estás hablando. Vos estás hablando y sé que también se está desatando una guerra espiritual. Intercesores, comiencen a orar, por favor. Una guerra espiritual, porque tal vez hay templos del Espíritu Santo, hijos aquí, que su corazón se ha vuelto hostil, que su entendimiento se ha vuelto hostil al obrar del Espíritu Santo. Él te dice hoy, suelta el control. Suelta el control de tu vida. Suelta el timón, nos dijo a principio de mes. Espíritu Santo, síguete moviendo, muévete. Queremos ser esas vasijas vacías de todo lo que ocupa tu casa. Queremos ser un templo santo consagrado para vos. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos con tu aceite poderoso. La noche está avanzada
Y somos la respuesta como iglesia, como novia, como tu amada, para esta generación, para este mundo que sufre. Y tú anhelas hijos llenos de tu Espíritu Santo. Santo de Dios, santifica nuestros templos, santifica nuestras vidas, apartadas para vos, para tu gloria. Santo Espíritu, ven.